Hemos llegado a la entrega número 168 del 3 en 1 y esta semana te vamos a contar cómo el impuesto a las grandes transacciones financieras que aplicó el régimen madurista ha aumentado en 12% el precio final de los productos que la mayoría consumimos. Luego vamos a analizar por qué pese a 6 intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición, no se terminan de concretar acuerdos verdaderamente beneficiosos para el país. Por último, te vamos a contar sobre los ambientalistas que conquistaron una playa en la Sabana, en el estado Vargas, para las tortugas marinas. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Les saludo una vez más Luis David Miquelena y para mí es un enorme placer darles la bienvenida al episodio número 168 del 3 en 1, el condensado de información que te trae todas las semanas lo mejor de los portales runrun.es, Tal Cual y El Pitazo. A la fecha de hoy ya han transcurrido 116 semanas desde que llegó el coronavirus a Venezuela y te recordamos que la mejor manera de evitar la propagación del virus es que, por supuesto, mantengas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Y vamos a comenzar esta semana visitando el portal runrun.es y aquí tenemos una RR Plus que se titula Impuesto a las grandes transacciones financieras aumenta 12% el precio final del producto. Como una cascada hasta el consumidor se desliza el nuevo impuesto creado por el gobierno de Maduro y que según Consecomercio es una especie de IVA. Tiziana Poles, el presidente del ente comercial, sostuvo que este es un impuesto inflacionario. Escuchemos con atención sus declaraciones. Es un incremento inflacionario que al comercio no le queda nada, todo lo contrario. El comercio percibe, tiene que hacer un procedimiento administrativo para luego enterar esto al ente fiscalizador. Entonces, por supuesto que para nosotros es más trabajo, pero nosotros no percibimos absolutamente nada de lo que se le está cobrando al consumidor. De igual forma, Poles manifestó que la confianza en la moneda nacional no se gana imponiendo un impuesto, sino aplicando políticas macroeconómicas coherentes. La periodista María Josefa Maya nos trae más información. María Josefa, siempre un gusto darte la bienvenida. Tengo un par de preguntas. La primera, ¿cuánto cuesta una máquina fiscal para cobrar el IGTF y cómo va la implementación de esa tecnología? Hola Luis, un placer saludarte de nuevo a ti y a la audiencia del 3 en 1. La incorporación del impuesto de grandes transacciones financieras a las máquinas fiscales de los comercios no fue posible por temas tecnológicos. Al no ajustarse, los negocios debieron comprar nuevas máquinas fiscales. Tiziana Poles, presidenta de Consecomercio, indicó que el impuesto debe incorporarse primero como un nuevo concepto a la factura. Eso implica hacer modificaciones en las máquinas fiscales que ya los negocios tienen. De acuerdo con Poles, esa máquina tiene que comunicarse con el sistema operativo de la empresa. Cuando se impuso el impuesto, las máquinas que se tenían no tuvieron esta posibilidad. Al hacer esta adaptación, se afectaron muchas operaciones internas de la empresa. Es decir, que los comerciantes tuvieron que comprar nuevas máquinas fiscales al precio de $1.200 por cada una de ellas. Ante esta problemática, el Ministerio de Finanzas diseñó un crédito a 12 meses en el Banco de Venezuela para que los comerciantes pudieran adquirir nuevas máquinas fiscales. Sin embargo, Consecomercio aseguró que en el camino se dieron cuenta que no era un crédito a 12 meses, sino a 6. De acuerdo a Tiziana Poles, si la empresa no tiene cuenta en el Banco de Venezuela, no tiene acceso a dicho crédito. De acuerdo con cifras de Consecomercio, solo 5% de las empresas a escala nacional han obtenido el crédito. Y además al consumidor, ¿a quién más perjudica este nuevo impuesto que se ha creado el régimen madurista? De acuerdo con Tiziana Poles, todo impuesto afecta el precio final del producto. En el caso del impuesto de grandes transacciones financieras, este es uno que va en cascada hasta el consumidor. Y dependiendo del número de niveles de canales, se habla de un aumento de hasta 12%, ya que cada paso debe incorporar el impuesto a su factura final. A diferencia del impuesto al valor añadido conocido como IVA, este impuesto no se puede cruzar y por ende no se neutraliza, sino que se suma a cada factura. De acuerdo con lo que explicó Poles, tanto el fabricante como el distribuidor, el mayorista y el detallista deben cobrar el impuesto de grandes transacciones financieras hasta que finalmente el producto llega al consumidor con un 12% de aumento en su precio final. Muchísimas gracias, María Josefa. Hasta una futura oportunidad. Pasamos ahora a visitar al portal Tal Cual y aquí conseguimos un reportaje que lleva por nombre: pese a 6 procesos de diálogo, la mejor opción gubernamental está fuera de la mesa.
Desde el año 2012 hasta el año 2021, el gobierno chavista y la oposición han venido haciendo intentos de negociación con un resultado que hasta ahora ha sido infructuoso. Escuchemos. Pero diálogo jugando limpio, diálogo respetando las reglas de juego, diálogo respetando al adversario, y con el secuestro de Alex Saab, sencillamente los Estados Unidos de Norteamérica y la oposición piti-yanqui de la plataforma unitaria rompieron todas las reglas de juego del respeto, de la convivencia, cuando han secuestrado, violando el derecho internacional, a un miembro de la Comisión de Diálogo en México, Alex Saab. Los analistas señalan que el oficialismo recurre al diálogo porque las instituciones democráticas simplemente no funcionan. Además, indican que el gobierno juega a cuándo asistir al diálogo y cuándo no, porque han conseguido alternativas de supervivencia económicas paralelas a las sanciones. La autora del reportaje es Sofía Neder con más detalles. Sofía, un gusto darte la bienvenida nuevamente al 3 en 1. Espero estés muy bien. Cuéntame, ¿ha existido algún proceso de diálogo donde se haya estado a punto de llegar a un acuerdo que sea realmente beneficioso para los venezolanos? Hola Luis, muchas gracias por la oportunidad. En el proceso de negociación que se hizo en la mesa de negociación 2002-2005, se logró ir al proceso de referendo revocatorio de 2004, en el cual el presidente Hugo Chávez se midió su fuerza y de donde salió victorioso. En los procesos posteriores ha habido 6 mecanismos alternativos de diálogo en el país. No se han concretado acuerdos que satisfagan a las partes, pero recuerdo con el trabajo realizado para tal cual, el diputado Luis Florido, quien fue uno de los representantes de la delegación opositora en la mesa de República Dominicana, refirió que en diciembre de 2017 los cancilleres que estaban como garantes del diálogo en Dominicana por parte del gobierno y de la oposición, y José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno español, presentaron un papel de trabajo sobre un proyecto de acuerdo que incluía elecciones con garantía, liberación de presos políticos y sanciones. Sin embargo, según el relato de Florido, cuando se debatió esta posibilidad, dentro de la oposición hubo voces que no estaban de acuerdo y además se trabajó sobre la base de que podían exigir más. Al final, tanto la oposición como el gobierno impusieron otras garantías, otras condiciones y se truncó la posibilidad de ese acuerdo. Eso en atención al relato del dirigente político. ¿Y tiene la oposición un papel importante en las pautas y objetivos de las negociaciones o ahora podríamos decir que el timing lo tiene el gobierno de los Estados Unidos, Sofía? En la serie de trabajos que hemos realizado en tal cual sobre el diálogo, por ejemplo, el politólogo John Magdaleno señaló que la oposición tiene una representación institucional en la mesa, en lo que sería el regreso de la mesa de negociación en México, pero que ese error lo tiene por retruque, porque al gobierno a quien le interesa tener como interlocutor es al gobierno de Estados Unidos, por una serie de condiciones a las que Maduro aspira llegar. En ese caso, de todas maneras, el rector Vicente Díaz, quien estuvo dentro de las negociaciones en República Dominicana y también el mecanismo de Oslo Barbados, puntualiza que dentro de la mesa de negociación se da un proceso entre iguales. Esto quiere decir que no hay una delegación que tenga privilegios. Las partes se sientan de tú a tú. Sin embargo, fuera de la mesa, obviamente el gobierno tiene un poder mucho mayor que cualquier delegación opositora. Esto se deriva de los poderes públicos que controla, el poder de la fuerza y toda la estructura que maneja el gobierno de Nicolás Maduro. Encantado de saludarte, cuídate mucho, gracias. Y cerramos esta semana con el portal El Pitazo y aquí nos encontramos un reportaje que nos llena de mucha emoción y que lleva por título Ambientalistas conquistan playa de la Sabana para las tortugas marinas. La zona conocida como la Boca de la Sabana en el estado Vargas se había convertido en un lugar predilecto para que los conductores de vehículos 4x4 fueran a rustiquear, como se conoce coloquialmente, causando unos daños increíbles al ecosistema marino. Gracias al entusiasmo de un grupo de voluntarios, esto se acabó y ahora la extensión de 3.7 kilómetros es una zona exclusiva para el desove de las tortugas marinas, una especie en peligro de extinción. Nadesca Noriega nos comenta más sobre este reportaje. Hola Nadesca, espero estés muy bien, un gusto saludarte. Cuéntame, ¿qué se está haciendo para la preservación de esta especie que, como lo decíamos anteriormente, está en peligro de extinción?
Saludos Luis, un placer compartir contigo y con la audiencia de 3 en 1. Afortunadamente en estos momentos en Venezuela hay un gran movimiento de ambientalistas, de organizaciones no gubernamentales y de voluntarios que están sumados para el rescate de todas las especies, de las 5 especies de tortugas marinas que habitan en Venezuela. No solo se trata del movimiento que se ha creado en la Sabana, en Caruabo, en el estado Vargas, a través de la Fundación Luz Marina y del proyecto de rescate de tortugas marinas de la Sabana, sino también en otros espacios como es en Los Roques, en Choroní, en el Parque Nacional de la Península de Paria. Allí se está haciendo un trabajo bien interesante. ¿Qué es lo que están haciendo los proteccionistas? Bueno, básicamente pidiendo el respeto a los espacios en donde las tortugas marinas colocan sus nidos para que luego estos huevos puedan reproducirse, nacer los tortuguillos y volver al mar. Básicamente se está pidiendo que no se metan vehículos a la arena, que no se dañen estos nidos y que el hombre, en lugar de ser un elemento que perturbe, que se multiplique esta especie, pues sea un apoyo para ello. Y los ambientalistas han contado con el apoyo de las autoridades. ¿Qué puede hacerse desde las instituciones para apoyarlos, para ayudarlos? Los ambientalistas han contado con el apoyo de las autoridades, pero no es suficiente. En el caso de la Sabana, se contó con el apoyo del gobernador José Alejandro Terán, quien otorgó el estatus de zona protegida a la playa de la Sabana, que tiene una extensión mayor a 3 kilómetros y que fue utilizada en un momento como una pista de vehículos rústicos que dañaban con su paso los nidos de tortugas marinas que allí se encontraban. Una vez se logró que únicamente fuera una playa de paso peatonal, las tortugas marinas han regresado a desovar a la costa verde del litoral central. Cuando hablo de que no es suficiente, es porque hace falta legislación en la materia y también apoyo financiero que ayude a estas iniciativas a lograr el cambio que se han propuesto. Muchísimas gracias, Nadezca. Bueno, estimada audiencia, con esto nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Les invito a todos, antes de irme, como siempre, como todas las semanas, a que se suscriban a nuestro podcast y que se unan a nuestras comunidades en las diferentes plataformas. Recuerden que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Nos puedes ayudar compartiendo el enlace, pues de esa manera vamos a llegar a mucha más gente. Nuestra invitación, como siempre, es a que se cuiden, a que evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les narró una vez más Luis David Miquilena. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bien y recuerden que nos vamos a escuchar el próximo jueves. Hasta luego.